Dios bendiga a todos mis hermanos y a todas mis hermanas y a aquellas personas que tengan a bien, guiados por el Espíritu Santo, el poder tener esta reunión virtual cada vez que consulten o vean este video con el mensaje que ahora vamos a exponer. Hemos estado platicando acerca de los medios o recursos de gracia, que son los beneficios que Cristo obtuvo a favor de la iglesia cuando murió en la cruz del Calvario. Este beneficio a favor de la iglesia tiene un propósito o varios propósitos, pero los que sobresalen, los más relevantes, es que nosotros debemos de crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de tener madurez espiritual, debemos de tener santidad, debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Todos estos recursos ayudan, son pilares en nuestra vida para que nosotros podamos llegar a poseer, eh, quizá no en esta tierra, pero siempre ir creciendo, teniendo como meta, teniendo como objetivo principal la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Ya platicamos en dos reflexiones anteriores acerca del Espíritu Santo como medio de gracia y acerca de la palabra de Dios. También en una segunda charla, en una segunda plática, hablamos acerca de la oración, es decir, la acción de la oración o la oración activa, la oración en acción, como este es un gran medio de gracia, hermanos, para que nosotros siempre podamos estar orando sin cesar, clamando a nuestro Dios. En esta tercera exposición de la palabra de Dios con respecto a los medios o recursos de gracia, vamos a titularla de la siguiente manera: abrir el entendimiento. ¿Quién hace esta acción de abrir en nosotros el entendimiento? Bueno, según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24 y versículo 45, que voy a permitirme hacer la lectura. Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿A quiénes? Bueno, a los apóstoles, a los discípulos. Les abrió el entendimiento. Hermanos, esto es menester en la vida cristiana. Desde el nacimiento nuevo, desde cuando nacimos nuevamente, es menester tener el entendimiento abierto por el Señor, utilizando al Espíritu Santo, para que nosotros podamos comprender tal y como dice el texto. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Sin embargo, hermanos, yo quiero hacer una anotación al respecto de este versículo. Cuando uno lee el interlineal griego, no dice o no está muy afortunada la traducción de entendimiento. Más bien debería ser la traducción de la palabra griega naun, así se pronunciaría, naun, se escribe noun la transliteración griega al español, pero naun significa mente, así está escrito en el texto interlineal. Entonces, ¿qué quiere decir el texto que leímos cuando pusimos la palabra entendimiento? Bueno, vamos a leerlo de la siguiente manera. Entonces les abrió la mente para que comprendiesen las escrituras. Claro, quizá el traductor quiso ser un poquito específico o más específico y decir, bueno, la mente es algo muy grande, es algo poderosamente enorme y el entendimiento es parte de la mente.
Pero para nosotros, hermanos, es importante que sepamos la diferencia. Si el Señor abrió la mente de los discípulos y abrió la mente de los apóstoles, entonces les dio una gran capacidad, hermanos. Les dio un gran poder. Quisiéramos nosotros tener ese poder. ¿Te imaginas, hermano, con todos los estados de desarrollo mental de tu mente totalmente abiertos? Por ejemplo, ¿cuáles? Bueno, pues por ejemplo, tu capacidad de pensar, tu capacidad de entender, tu capacidad de conocer, tu capacidad de memorizar. Y no solamente memorizar, sino que además, no importando la edad que tengas posteriormente, que tú puedas tener los recuerdos como vivos. Luego, aparte, la imaginación. Ya no digamos nosotros algo tan importante en el ser humano como es la conciencia, es decir, lo que te pone en contacto con tus semejantes y con la naturaleza y con todo lo que te rodea, porque te hace estar consciente. La conciencia te hace estar consciente de todo lo que te rodea. Por eso es que cuando una persona eh, de forma violenta va corriendo y atropella a alguien, casi casi lo califican de inconsciente, ¿no? Porque anda en un estado de desarrollo mental que no es la conciencia. Conscientemente no somos capaces de andar golpeando, andar violentamente por la calle o andar atropellando gente y empujándolos y abran paso, que ahí voy yo. No, no somos conscientes. En nuestro estado consciente no hacemos eso. Pero una persona que es calificada de inconsciente anda atropellando a las demás personas. Entonces, la conciencia está ahí en la mente. Y también el carácter, lo que es nuestra naturaleza como seres humanos. Cada uno de nosotros tiene un carácter diferente, pero ese carácter tiene que ir mejorando a medida que pasan los años. Ya no somos violentos, agresivos, dicen de las personas iracundas, ¿no? Ya no somos mecha corta, porque luego explotábamos, éramos jóvenes, apenas nos mencionaban a nuestra mamá o a nuestro papá o groseramente mencionaban a uno de nuestros hermanos, explotábamos como mecha corta, ¿no? Este, ya no, ahora ya tenemos una mecha larguísima. ¿Por qué? Porque tenemos prudencia, somos mesurados, tenemos más autocontrol. Bueno, todo esto está en la mente. Quiero mencionar ese principio tan conocido que dice de la siguiente manera: el todo es mayor que la parte. Vamos a decir que el todo es la mente y la parte es el entendimiento. Así que conforme a la traducción de Reina Valera, bueno, Lucas 24:45 dice que el Señor les abrió una parte de la mente, pero el texto original que usa la palabra naun, que significa mente, quiere decir entonces que les abrió el todo. ¿Por qué? Porque les dio un poder muy grande con la mente para que pudieran tener un intelecto, una sabiduría, un discernimiento, un entendimiento, un carácter de siervos de Dios, de apóstoles, de pastores, un carácter de maestros de Biblia, un carácter de personas que tuvieran el amor del Señor Jesucristo en su corazón para ver en las personas el pecado y advertirles de las consecuencias de ese pecado en su vida. Apóstoles y discípulos que tuvieran una prudencia excelente y que tuvieran los sentimientos y las emociones bajo un control y que todo lo que es la concupiscencia que conocemos como deseos, la palabra griega concupiscencia epitimia significa deseos, entonces, pero que ahora nosotros en nuestra naturaleza biológica y nuestra naturaleza física, nuestros deseos por la práctica del pecado y por la inclinación hacia el mal
son deseos totalmente descontrolados. Pero ahora, nacidos de nuevo, nacidos por el Espíritu de Dios, nacidos por la voluntad de Dios, nuestra epitimia, o sea, la concupiscencia, ha cambiado, ha sido transformada para que en lugar de tener deseos desordenados, tengamos los deseos que agradan a Dios, así como Jesucristo tenía concupiscencia, pero todos los deseos de él agradaban a Dios. Por eso él le dijo a los discípulos: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que yo sea entregado. La palabra y deseo en griego es la palabra epitimia, justo la concupiscencia que tenemos nosotros, pero que en nuestra naturaleza biológica, esa concupiscencia en nosotros, los seres humanos, son deseos desordenados. Ahora, como hijos de Dios, dice el apóstol Pablo, el pecado ya no se enseñorea de vosotros, ya no estamos sujetos al pecado. Ahora nosotros vivimos para el Señor porque hemos muerto al pecado y nuestra concupiscencia debe de tener preponderantemente deseos que agraden a Dios, como ser guiados por el Espíritu, anhelo ser guiado por el Espíritu, anhelo que el Espíritu Santo diga a mi espíritu que soy hijo de Dios, que la palabra de Dios sea en mí el gozo de leerla, el alimento que satisfaga mi necesidad, un gran apetito por leer la Biblia, un gran deseo por leer la palabra de Dios, por cantar himnos, por alabar al nombre de Dios, por orar con una fe ferviente, agradando a Dios, porque cada vez que me acerco a Dios debo hacerlo con fe para agradarle a Dios. Entonces, hermano, por eso es que el todo, que es la mente, es mayor que la parte, que es el entendimiento. Por eso me gusta más cómo está en el texto griego, en donde dice que el Señor abrió la mente de los discípulos y apóstoles. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Bueno, dice el texto que leímos, para que comprendiesen las escrituras. Hermanos, y les invito a que leamos en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, versículo 20. Primera de Juan 5:20 dice este texto también muy hermoso. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios, es decir, nuestro Señor Jesucristo, ha venido y nos ha dado entendimiento. El Señor vino a darnos entendimiento. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Para conocer al que es verdadero y permanecer. Estamos en el verdadero. Tengan confianza. Nuestra fe está bien colocada. Nuestra fe está bien ubicada. Nuestra fe está puesta en Jesucristo, que es el verdadero y el verdadero Dios y su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, no perdamos en ningún momento la confianza, porque el Señor Jesucristo, Dios mandó a Jesucristo para darnos un entendimiento con la capacidad de saber con seguridad, con firmeza, con confianza, con fe, que nosotros creemos en el verdadero Dios, el cual mandó a Jesucristo, que es la vida eterna y que es el verdadero Dios también, Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, hermanos, por eso, como medio de gracia, abrir el entendimiento es pedirle a Dios siempre, siempre, Señor, voy a leer tu palabra. Dame entendimiento para comprender tu sagrada palabra. Señor, voy a ir a la iglesia, voy a ir a escuchar la predicación de tu palabra. No estoy pensando en la persona que va a hablar, no, voy a ir a escuchar tu palabra. Dame entendimiento para comprender tu sagrada palabra. Señor, voy a cantar himnos, voy a alabar tu nombre, voy a hacer oración. Señor, dame entendimiento para comprender tu palabra en el mensaje de la alabanza, tu palabra en el mensaje de la oración. Todo esto, mis hermanos,
es menester en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos una clara indicación en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 29, versículo 4. Repito, Deuteronomio capítulo 29, versículo 4, en donde Moisés le dice al pueblo de Israel, no a la primera generación, a los que salieron de Egipto, porque todos ellos ya habían muerto, sino a los descendientes o los que todavía no tenían 20 años cuando salieron de Egipto, muchachos todavía, y los hijos de los primeros que salieron de Egipto, que se encontraban en el desierto, porque acuérdense ustedes que estuvieron 40 años. Entonces, en Deuteronomio 29:4 dice Moisés, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender. Interesante, pero ahorita vamos a ver qué significa. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entendemos, hermanos, que el escritor y que las palabras de Moisés no tienen que ver tanto con estos ojos físicos o con estos oídos físicos o con este corazón físico. El pensamiento de los hebreos era que la palabra lev, que significa corazón, era como un centro de todas las cosas. Por ejemplo, el centro del mar, o el corazón del mar, era el centro del mar. Por ejemplo, el corazón de un bosque era el centro de ese bosque. El corazón en el ser humano era el centro de nuestra vida. De ahí fluían y emanaban las emociones, los deseos, las acciones, los pensamientos, todo lo que daba lugar a nuestro actuar en la vida diaria. Pero cuando se quiere hacer más énfasis en el asunto de ese corazón como centro de las cosas, a veces el escritor agrega palabras que tienen que ver con el conocimiento, palabras que tienen que ver con saber, palabras que tienen que ver con entender, como lo dice aquí. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón, la palabra lev, para entender. Quiero platicar con ustedes, hermanos, el asunto de esta palabra lev en la Biblia y sobre todo aquí en Deuteronomio capítulo 9, versículo 24 y otras repeticiones que tiene en el libro de Deuteronomio, por ejemplo en el capítulo 6, versículo 5, cuando dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. La palabra lev, corazón, tiene su antecedente o es derivada de la palabra levav. Claro, ¿verdad? Ahí está luego la palabra lev. Levav significa alma y significa ánimo. Aquí hay un énfasis porque la palabra ánimo es en latín la palabra anima, anime. Así se cita en latín, ¿no? Anima, anime, que significa también alma. Entonces, aquí son sinónimos, alma y ánima. ¿Por qué? Porque una es la traducción del levav del hebreo al español y la otra, ánima, es la traducción del latín al español, que es la palabra también alma, ánima, ánime. Pero también significa amorosamente, porque como hemos dicho, hacían del corazón el centro de las emociones, de los anhelos, de los deseos. Después de la palabra levav, de donde se deriva la palabra lev, tenemos también una palabra anterior que es como raíz de la palabra levav y es la palabra lavav, no laván, sino lavav, con A, no con E como levav, sino lavav, que significa apresar el corazón. ¿Qué quiere decir esto? Que un corazón apresado es un corazón prisionero y que un corazón prisionero es un corazón envuelto en la grasa,
es un corazón engrosado, es un corazón en tinieblas. ¿Por qué? Porque no penetra la luz, porque no penetra el brillo, porque no penetra la chispa. Es un corazón que vive encerrado y por lo mismo está lleno de tinieblas. No hay luz en la baba, en el corazón apresado. Un corazón prisionero no tiene tampoco libertad y no ve la luz del sol porque está cautivo, está totalmente en prisión, en tinieblas. Ya tenemos Lev, que significa corazón, ya tenemos Levav, que significa alma, ánimo o amorosamente, y ahora hemos dicho la palabra Lavav, que significa un corazón apresado en tinieblas, que no tiene absolutamente nada de luz. Pero hay una palabra más que antecede a todas las que hemos dicho, que es la palabra Levivá. Observen que tiene la misma raíz de Lev. Levivá es una palabra que significa hojuela y que también por ampliación en el concepto de hojuela significa torta frita o significa torta cocida. Esto es agradable al paladar. Una torta frita es lo que podemos ya comer, es un alimento. O una torta cocida en la ceniza del anafre, ¿no? Como meterla ahí abajo del comal en donde está cayendo la ceniza de la madera que se está quemando, del fuego. Ahí está tan caliente que tú metes una hojuela, una torta, y ahí se cuece también, ¿no? Pero ojo, aquí significa levivá, significa torta frita o cocida, o sea, alimento disponible para comer. Caso contrario es lo que Dios dijo de Efraín, el pueblo de Israel, cuando en Oseas capítulo 7, versículo 8, que también voy a leer con ustedes, hermanos, en Oseas capítulo 7, versículo 8, dice que Efraín se ha mezclado. Efraín no conservó su pureza. Efraín no conservó la pureza de su sangre. Efraín no conservó el linaje de Dios. Efraín se ha mezclado con los demás pueblos y esto hace que Efraín tenga un corazón dividido. Esto hace que Efraín tenga un corazón porque por un lado está cocido, me busca a mí, que soy su Dios, y por otro lado está crudo, no busca a Dios, desobedece, se ha mezclado con los demás pueblos, anda en idolatría, en sus fornicaciones, anda en sus prevaricaciones, sacrifica también a sus hijos ante los ídolos. Efraín, así, con un corazón dividido, por un lado cocido, frito y por otro lado crudo totalmente, no es un alimento. Efraín fue torta no volteada. Y permítanme usar esta ilustración, hermanos, para decir que un corazón que no ha sido abierto el entendimiento para comprender la Sagrada Escritura es como una torta no volteada. ¿Qué significa esto? Que por un lado va a la iglesia, ahí con los hermanos canta los himnos, ahí con los hermanos lee el pasaje de la Biblia y también ahí hace oración. Pero después que sale de la iglesia y que se vuelve a enrolar el día lunes o en los días siguientes con las actividades propias de su vida cuando está fuera de la iglesia, entonces es un lado crudo, es una torta no cocida por un lado. Por un lado está bien cocida porque va para allá, para lo espiritual, pero por otro lado busca las obras de la carne. Por otro lado, busca, con su lado crudo, busca vivir conforme a los deseos de la carne.
torta no volteada. Pero saben ustedes, hermanos, lo interesante es que si yo meto una torta a la ceniza caliente para que se cueza, yo tengo que estar al pendiente de cuando ya se coció de un lado para voltearla y que se cueza del otro lado. O cuando la echo en el sartén con el aceite de oliva para que se fría, debo cuidar que cuando está frita de un lado, debo voltearla para que se fría del otro lado y sea un alimento agradable al paladar. Bueno, la torta solita no puede voltearse. Echo la torta, echo la hojuela al aceite hirviendo y se va a cocer por un lado, pero yo tengo que voltearla para que se cueza por el otro lado, para que quede frita del otro lado. Igual si la pongo en el fuego o en la ceniza, debo de voltearla para que se cueza, para que se quede bien cocida del otro lado. Hermanos, así es el entendimiento, así es el corazón que no tiene abierto el entendimiento para comprender la palabra de Dios. El entendimiento nuestro como un recurso de la gracia de Dios, como un medio de la gracia de Dios para que nuestra vida sea santa, obediente, madurez espiritual hay en nosotros, es menester que esté cocido por ambos lados. Porque si está crudo, hermanos, por un lado buscamos a los hermanos de la iglesia, vamos a la iglesia, pero al Dios verdadero no lo estamos buscando con todo el corazón. Y ese corazón por sí solo no puede voltearse completamente a Dios. Tiene que ser volteado por el Espíritu Santo para que con el mismo ardor, con el mismo fervor, con el mismo ahínco, con el mismo anhelo con que se busca a Dios, así íntegramente todo el corazón debe buscar a Dios. Por eso, levivá significa torta frita o torta cocida. Es de lev, que significa corazón, es de un corazón entendido, de un corazón sabio, de un corazón recto, de un corazón honesto, de un corazón íntegro para Dios que busca completamente a Dios. ¿Por qué? Porque tienen el entendimiento abierto para la palabra de Dios, para conocer toda la palabra de Dios y en consecuencia obedecer lo que la palabra de Dios dice. Quiero leer para ustedes acerca de una mujer que ustedes conocen con el nombre de Abigail. La encontramos en el capítulo 25 del primer libro de Samuel. Yo les invito a que lean todo el capítulo 25 del primer libro de Samuel. Solamente yo voy a hacer referencia a lo que dice el versículo 3, aunque empieza hablando de el esposo de Abigail, que era este hombre perverso llamado Nabal. Dice el versículo 3 del capítulo 25, y aquel varón se llamaba Nabal, que significa necio, y su mujer Abigail. El sustantivo ab significa antepasado, pero también significa padre, significa también ancestro. Es decir, me gusta más la traducción de padre, de ab, como padre. Y luego Gail o Guil significa alegría, significa gozo. Me gusta más gozo. Abigail es pues el gozo de mi padre. Y no encuentro ninguna mujer que tenga este nombre tan apropiadamente puesto como esta mujer Abigail. ¿Por qué? Porque dice que era hermosa de apariencia, ¿sí? Pero antes de describirnos la característica física biológica de esta mujer hermosa en apariencia, nos dice que aquella mujer Abigail era una mujer de buen entendimiento. Hermanos, esto dirá Dios. Jóvenes, jóvenes, sí, siéntanse atraídos por la hermosura de la mujer, por la gracia de la mujer,
por sus dotes físicos, pero sobre todo, busquen que sea una mujer de buen entendimiento. Varón que tienes hijos, mujer que tienes hijos, aconseja a tus hijos que están en edad casadera, que ya andan buscando novia. Aconseja que busquen una mujer de buen entendimiento. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia acerca de las personas de buen entendimiento? Bueno, para ello vamos al libro de los Salmos, en el Salmo 111, y vamos a leer lo que dice el versículo 10. Dice de esta manera: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esta frase la tenemos bien dominada, bien conocida, porque la aprendimos en el libro de los Proverbios, ¿no es cierto? Desde que éramos niños nos repetían. Pero ¿qué sigue diciendo el versículo 10 del Salmo 111? Sigue diciendo: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Es decir, aquí pongo yo el nombre de Abigail. Abigail practica los mandamientos de la Torá, practica los estatutos, los decretos, eh, todo lo que Dios ha mandado. Algunos hermanos dicen que en el Antiguo Testamento hay 613 mandamientos. Algún día yo espero contarlos. A lo mejor ellos ya lo hicieron, pero tomamos eso que los hermanos han dicho, que hay 613 mandamientos en la Torá y que Abigail era una mujer de buen entendimiento porque Abigail, como dice el Salmo 111, versículo 10, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces Abigail practicaba, actuaba en su vida, en su carácter, en su estilo de vivir, siempre obedeciendo a la palabra de Dios. Normas, estatutos, decretos, dichos, escritos del Señor, todo esto Abigail tenía gozo en obedecerlo. Claro, por eso ella podía decir con toda propiedad: yo soy el gozo de Jehová, mi Dios, de mi Padre. ¿Por qué? Porque obedezco sus mandamientos, practico sus mandamientos. No así otro personaje del cual también quiero hablarles brevemente y que también lo encontramos en el libro de Samuel. El libro de Samuel, pero en el capítulo 9. Primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 2. Aquí habla de Saúl. Saúl, dice la palabra de Dios, que era hijo de Cis. De Cis. Cis tenía un hijo que se llamaba Saúl. Joven, tenía el tesoro de la juventud. Joven él y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, y de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Fíjense ustedes, hermanos, qué dotes, qué características tan elocuentes, tan envidiables, diríamos aquí, ¿no? Humanamente hablando. Este Saúl, hijo de Cis, era un hombre hermoso. No había ninguno en su aspecto físico igual a él en todo Israel. Y de los hombros para arriba, él era más alto de todos. Así que fácil rebasaba 20-25 metros de estatura, 20-25 centímetros de estatura a todas las personas de Israel. Qué características, ¿no? Ay, así era Saúl, lleno de gracia y de hermosura. Pero ya en el capítulo 15, hermanos, de este mismo libro de Samuel, en el capítulo 15, dice que Saúl desobedece a Dios y es desechado del reino. Miren ustedes lo que empieza diciendo el capítulo 15 del primer libro de Samuel.
Después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento, pon mucha atención a las palabras de Jehová. Pon mucha atención a las palabras de Jehová. Inclina tu oído con reverencia, con solicitud, con un corazón bien cocido por el Espíritu de Dios. No torta, no volteada, cocido por un lado y crudo por otro lado. No, un corazón entregado fervientemente, fervorosamente, no prisionero de la grasa, de la grosura, no, sino con brillo, con luz, con lumbre. Así pon atención a la palabra de Jehová que me ha mandado que yo te diga. Versículo 2. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerle, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Hermanos, han pasado más de 400 años y ha llegado el momento de la venganza de Dios contra Amalek, de Israel contra Amalek, y es Saúl elegido para ir a hacer esta venganza. Pero ¿qué dice el versículo 8 y el versículo 9 de este capítulo 15? Y tomó Saúl vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Esta es obediencia? No. Obediencia a medias es desobediencia. Sigue diciendo el versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. La orden de Dios dada a Samuel para que fuera a los oídos de Saúl fue: pon atención, porque tienes que destruir a todos los amalecitas. Saúl era una torta no volteada, obediente por un lado contra los filisteos, contra Amón, todos. No había quien se le pusiera enfrente. Pero cuando llegó el momento, 400 años después, de tomar venganza de lo que Amalek le hizo al pueblo de Israel en el camino hacia la tierra prometida, Saúl perdonó la vida de Agag y perdonó la vida de todos los animales engordados, de ganado menor, ganado mayor y de todas las cosas buenas, seguramente hasta las joyas y el oro y todo lo respetaron. Pero a todo lo vil y a todo lo miserable destruyeron a filo de espada. Hermanos, delante de Dios, un corazón dividido es como una torta no volteada. Es obediencia a medias. Y la obediencia a medias es desobediencia. Así estaba Efraín, el pueblo de Israel, en Oseas capítulo 7, versículo 8. Se habían mezclado con los pueblos perversos y pueblos paganos, haciendo sus prácticas idolátricas, rindiendo culto a los dioses de ellos, a Moloch, a Astoret, a todas esas divinidades que no eran dioses porque no hablaban, ni veían, ni oían, ¿no? Pero ellos se habían convertido a esos ídolos haciendo las prácticas de idolatría, de prevaricación, idolatría de orgías sexuales entre todos ellos, viviendo deshonestamente, dándole la espalda a Dios. Nuestra mente, hermanos, tiene que ser abierta por el Espíritu de Dios para que podamos entender la palabra de Dios. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 6, lo voy a leer, hermanos, Evangelio de Juan
en el capítulo 6 y versículo 63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por eso, hermanos, es necesario que cuando nacimos de nuevo, que no nacimos con el nacimiento biológico ni con el nacimiento físico de carne y sangre y voluntad de varón y de mujer, no, sino que cuando nacimos de nuevo, conforme dice el capítulo 1 de Juan, el versículo 11, 12, 13, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, capacidad, facultad, derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados por hombre o mujer, o por voluntad de varón o por sangre y carne, sino son engendrados por Dios. Somos espirituales nacidos de nuevo. Entonces, como tal, estamos capacitados con el entendimiento abierto para poder comprender las palabras de vida de la Sagrada Escritura. La carne para nada aprovecha. El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo os he hablado, dice el Señor Jesucristo, son espíritu y son vida. Entonces, tenemos el Espíritu Santo como un recurso de gracia. Tenemos la Sagrada Escritura como recurso de gracia. Tenemos la oración para clamar a Dios como recurso de gracia. Pero debemos tener el entendimiento abierto para poder comprender la Sagrada Escritura. Hermanos, me gusta más pensar en que el Señor abre nuestra mente porque nos va a dar poder de muchas maneras. Poder en el pensamiento, poder en el entendimiento, poder en el conocimiento, en la memoria, en los recuerdos, en la imaginación, poder en la conciencia, para estar conscientes de que somos hijos de Dios, para vivir conscientemente de que somos hijos del Rey. Nos va a dar raciocinio, nos va a dar poder en la voluntad para dominar los deseos de la carne y vivir sujetos a la voluntad de Dios. Nos va a dar poder en el lenguaje para hacer a un lado palabras léperas, palabras feas, palabras que ofenden los oídos de nuestro Dios, y nos va a dar poder en el carácter para hacer carácter al nivel de Jesucristo, carácter a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pídele a Dios que abra la mente, el entendimiento de tus hijos para comprender la palabra de Dios. Pídele para ti, para que comprendas la palabra de Dios. Y junto con esto, por añadidura, Dios te va a dar poder para comprender muchas cosas, ya sea física, química, matemáticas, sobre todo esa de matemáticas que a muchos nos traía quitándonos el sueño, ¿no? El álgebra, la trigonometría, la analítica, el cálculo infinitesimal, todo eso nos quitaba el sueño. Pero cómo no alguien nos dijo cuando éramos jóvenes y chamacos, cómo no alguien nos dijo, clama a Dios. Y Él abre tu entendimiento para que puedas comprender estas materias y saques puro 10. Nadie nos explicó. Pero ahora tú, padre y madre de familia, hazlo por tus hijos y por ti mismo. Pídele a Dios que quieres tener este recurso de gracia en tu corazón para ti, para tener madurez, para tener santidad, para tener obediencia, para crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios. Pídeselo en oración y Dios te lo va a conceder. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que este mensaje llene un vacío en nuestro corazón y de veras sea un medio de gracia para que nosotros podamos crecer en obediencia y crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén y amén.